Se cuenta una historia acerca de Agustín de Hipona, uno de los primeros grandes teólogos cristianos. Agustín estaba escribiendo un tratado, un libro acerca de la persona de Dios. Y él se hallaba sumido en pensamientos acerca de la inmensidad de Dios, acerca de su carácter, de su amor, acerca de su poder creador. Y mientras él meditaba en estas cosas, en una ocasión estaba caminando por las orillas del mar Mediterráneo y se topó con un niño que había cavado un hueco en la arena. Observó que el niño iba y tomaba agua del mar y la derramaba en el hueco, y esa operación la repitió varias veces hasta que Agustín le preguntó al niño que qué hacía. Y el niño se detuvo y le respondió: Señor, estoy tratando de meter todo el mar dentro de mi huequito. A lo cual Agustín le contestó: pues estás perdiendo tu tiempo, porque ese es un hueco pequeño y tú nunca vas a poder meter a todo el mar dentro de ese hueco. La historia dice que el niño se quedó pensando, miró a Agustín y le dijo: pues entonces usted también está perdiendo su tiempo, porque usted nunca va a poder meter la inmensidad de Dios dentro del libro que usted está escribiendo. Un problema parecido es el que tiene Pedro, el de revelar al Cristo que él conoció en una breve carta. Y ese es el tema del estudio de hoy. Hola, apreciado hermano, bienvenido de vuelta a Perspectiva Bíblica. Muchas gracias, Rafael. Un placer estar contigo. Pensando en este niño tan precoz, Sí. ¿sí?, que pudo desafiar al teólogo. Y así tenemos que ser desafiados nosotros, Rafael, y recordar con humildad que Dios es el que controla todo el conocimiento. Pero eso no nos quita que estudiemos, porque Correcto. ese es el llamado que tenemos, ¿verdad? La revelación que Dios ha dado, sí. Sí, es lo que dice la Escritura, que lo revelado ha sido para que nosotros lo estudiemos. Amén. Oramos entonces para comenzar. Oramos. Gracias, Señor, por el privilegio de ser hijos e hijas tuyos. Pedimos tu dirección, que al leer la Escritura humildemente pensemos en ti y tú nos puedas dirigir al camino que tú deseas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. 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 Bien, Johnny, estoy muy contento de estar de vuelta contigo, y el primer pensamiento que se me viene a la mente acerca de este tema de Jesús en los escritos de Pedro es la importancia que nosotros como cristianos le debemos dar a conocer a Jesús. Y es que Jesús es el centro. Cuando nosotros embarcamos en la carrera cristiana, antiguamente se conocía a los cristianos como la gente que estaba en el camino. Y no era simplemente estar en un camino, era estar en el camino con Jesús. Y eso es lo que hacemos nosotros al abrir las Escrituras. Sí. Estamos en un camino con Jesús. Ese es el estudio, ¿verdad? Sí. Y precisamente vamos a comenzar el estudio de hoy en una escena donde Jesús andaba en el camino con los discípulos en Cesarea de Filipo. Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 16. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Johnny, esto es un momento histórico, un hito en la relación de los discípulos con Jesús, porque por primera vez Jesús les pregunta y ellos tienen que pensar, y Pedro hace esta declaración tan importante: tú eres el Cristo. El Cristo se refiere también al tema del Mesías, o sea, se refiere a ese Mesías que los judíos estaban esperando y continúan esperando equivocadamente. Y entonces
Lo que Pedro viene a expresarnos a nosotros en su carta, que dentro de poco vamos a empezar a leer los versículos, es ese conocimiento que él ganó de Jesús, porque Pedro tuvo el privilegio, como lo tendremos nosotros en el futuro cuando Cristo nos rescate, de andar con Jesús. Amén. De ver los hechos asombrosos de Jesús. Y no me refiero necesariamente a esos milagros, sino las palabras, la revelación de amor y aceptación hacia el pecador. Y eso es lo que Él nos quiere transmitir, Sí. que nosotros conozcamos a este Cristo. Y yo estoy convencido de todo lo que acabas de decir y me causa aliento, se me calienta el corazón de alegría y de afecto al pensar en la persona del Espíritu Santo revelándole a Pedro las palabras que él dijo. Y Jesús así lo dice, que no lo dijo él por causa de su conocimiento humano. Pero Rafael, hay un detalle aquí. Quiero que nos detengamos y caminemos un poquito hacia atrás y miremos el motivo que está detrás cuando Jesús le pregunta. Cuando Jesús le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recordemos que Jesús viene los eventos anteriores que estaba antes de estar en el camino hacia Cesarea de Filipo, mucho conflicto. Algunos piensan que Jesús era un Superman, que no tenía sentimientos. La Biblia nos dice lo contrario. Jesús era un humano igual que tú y que yo, y tenía dolor, y tenía pasión, y tenía alegría, y tenía también desencanto y temor. Y en este momento Jesús estaba buscando consuelo, estaba buscando apoyo. ¿Puedes tú visualizar eso, Rafael? Un Jesús humano que está buscando, cuando le pregunta a los discípulos de manera honesta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Buscando el apoyo de ellos. Sí, sí. Y no solamente aquí, en Getsemaní, en otras partes. Correcto. Y esto es importante, número uno, porque Pedro es el modelo de la relación personal con Jesús. Esta relación que le hace hablar como Él habló a través del Espíritu Santo, pero es también seguido con la reprensión que le hace Jesús a Pedro cuando él se convierte en instrumento de Satanás, negando el ministerio de Jesús y su propósito al morir. Número dos, es importante porque tú y yo también tenemos problemas y Jesús nos puede entender. Él sintió todos los sentimientos que nosotros tenemos. Y número tres, porque nos hace pensar en el gran amor que Dios tiene por nosotros, que tomó la forma humana completamente. Bien, vamos a ir a un pasaje del apóstol Pablo, porque en este tema de conocer, de donde Pedro nos da a conocer a Jesús, y en el tema donde nosotros buscamos conocer a Jesús, hay que tomar en cuenta algo que lo expresa Pablo de una forma muy hermosa. Vayamos al libro de Efesios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Johnny, Pablo dice, se refiere a Cristo como las insondables riquezas de Cristo. Utiliza la palabra misterio. Ahora, nos ponemos en las sandalias de Pedro y tener que transmitir a sus lectores, a nosotros los cristianos del futuro, quién era Jesús, el impacto que tuvo Jesús sobre su vida, cómo transformó, porque hay que ver cómo Jesús tomó a un Pedro que era una persona muy alocada o con poco control propio, asustadizo, intemperante en muchas formas,
y lo convirtió en un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el mensaje del Evangelio, una persona segura en Cristo. Tener que transmitir eso. ¿Se puede agotar el conocimiento de Jesús? Imposible, imposible. La verdad es que Pedro hace un trabajo excelente, porque él decide entonces enfocarse en aquellas áreas donde está el centro del Evangelio. Las palabras que Pedro escoge son las que resultan más apropiadas para nosotros, que después de milenios estamos repasando las enseñanzas de Jesús. Yo quisiera agradecerle a Pedro, que nos dejó las epístolas que dejó y la manera como él lo presentó. Alabo al Señor por el ministerio de nuestro hermano Pedro. ¿Cómo no? Vamos a mirar el primer pasaje en la primera epístola de Pedro. Capítulo 1, dice allí, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, lo primero que notamos aquí, Johnny, es que Pedro no se refiere a Jesús como Jesús, sino como Cristo, como Jesucristo. O sea que ya nos está dando a nosotros, nos está haciendo una presentación de Jesús como aquel Mesías del cual hablan todas aquellas profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese papel del Mesías? O el papel del Mesías, que quiere decir ungido, era el escogido para traer justicia a la tierra. Y esta justicia la presentan las profecías del Antiguo Testamento como ocurriendo en el reino de Israel contra las naciones circunvecinas. Así que fue fácil para los fariseos, saduceos y los demás del status quo del poder en Israel político religioso estar confundidos, porque las profecías del Antiguo Testamento hablaban de restauración del reino de Israel cuando el Mesías viniera. Así que no podían sino esperar que si Jesús era el Mesías, fuera a hacer esto. Y esta era la idea popular también, Rafael. Los 5,000 querían coronar a Jesús. Estaban seguros que ese era su propósito, porque si es el Cristo, eso es lo que tiene que hacer. Pero Pedro nos dice, este no era el propósito. El propósito del Mesías era morir por nosotros. Pero esto es una revelación a posteriori. Esto no lo sabía Pedro ni lo sabían los que estaban habitando en Jerusalén y en las comarcas circunvecinas de todo Israel, porque lo que ellos esperaban era la restauración del reino a Israel y la expulsión de los romanos. Hay un conflicto entre las expectativas de la venida del Mesías, lo que decía el Antiguo Testamento, y la nueva realidad de lo que Jesús hizo. Así se ve. Bueno, este pasaje habla acerca de la sangre preciosa de Cristo. Ahora, Johnny, cuando Pedro revela a Jesús como el Cristo, aquel Mesías de todas esas hermosas profecías del Antiguo Testamento, la espera que todos, el suceso que todos anhelaban, que todos esperaban. Y entonces él presenta a Jesús, a Cristo, como el cumplimiento. Johnny, eso quiere decir que aquí esto exige una reacción. Si viene Pedro y nos dice, mira, yo lo conocí, yo anduve con él, yo lo vi su gloria. No estoy hablando de fábulas, estoy hablando de lo que yo atestigué, yo presencié. Él es el Cristo. Amén. Eso exige, Johnny, algo más que el conocimiento, porque Jesús no quiere que nosotros acumulemos datos acerca de Él. Cuando Pedro nos revela que Él es el Cristo, Jesús le dijo a él, bienaventurado eres, Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Amén. Pedro nos lo revela a nosotros. Esto es una revelación que viene del Padre Celestial. Y eso exige una reacción. ¿Cuál es la reacción que Pedro espera? Completa y absoluta entrega. Dios espera de ti y de mí que nosotros nos entreguemos así como Jesús se entregó.
Cuando Jesús se entregó, lo hizo porque Él estaba dando todo por nosotros, hasta su propia vida. Y así al llamarnos, espera que tú y yo hagamos lo mismo. No hay otro precio sino el precio de entregarnos completamente a Él. Esa es la manera de sellar la salvación, aceptando el regalo completo. Por eso es que Jesús es el Cristo, porque Él viene a hacer el juicio, llamándonos a nosotros a la entrega total. Muy bien. Vamos a leer acerca de ese llamado en el capítulo 2. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Johnny, esto es uno de esos casos donde si nosotros leemos esto y seguimos leyendo y leyendo y leyendo, no captamos. Aquí se está hablando de los sufrimientos de Cristo. Mejor dicho, se está hablando del sufrimiento del Rey del Universo. Se está hablando de aquel que se vació a sí mismo su divinidad, se hizo ser humano, vino, habitó entre nosotros y entregó su vida por nosotros. Tomó sobre sí nuestros pecados, cargó sobre sí nuestras enfermedades para darnos a nosotros salvación. Johnny, eso es algo que es parte de este misterio. Es parte de las insondables riquezas de Cristo que mencionó Pablo. Y es algo que exige que nosotros leamos con detenimiento, meditemos sobre estas cosas, vivamos el momento con Cristo en nuestra imaginación, para entonces empezar a tocar la superficie del significado de que Cristo dio su sangre por nosotros. Amén. Esta realidad que explicaste tan preciosamente, Rafael, la termina en los versos que hemos leído, en el verso 25, el hermano Pedro llamando a Jesús pastor y obispo de vuestras almas. Esta frase de pastor y obispo de vuestras almas es particular porque Jesús se llamó a sí mismo pastor, pero la idea de obispo es una idea que introduce el hermano el hermano Pedro al hablar del Señor Jesús. Y este es un título que Pedro le está dando para señalar cómo Jesús tiene el centro de la vida de la cristiandad. Y Jesús es el obispo de los obispos. No hay un obispo humano que pueda hacer intercesión entre Dios y los hombres, sino el Señor Jesús. Y no es común este título dárselo a Jesús. Así que aquí hay cosas que debemos desdoblar que aún yo no puedo decir completamente. Requieren más meditación y estudio. Bueno, pero entonces la primera pregunta, Johnny, para todos nosotros es: ¿Jesús el pastor y obispo de tu alma? ¿Es Jesús el salvador de tu vida? ¿Es Jesús el dueño y señor de tu vida? Porque en toda esta descripción que Pedro se esfuerza en darnos a conocer a Cristo, es para que nosotros respondamos de una forma. Para que nosotros no digamos, ahora conozco el título de Jesús, ahora conozco lo que Él hizo, ahora conozco lo que Jesús pensaba, sino para que digamos, ahora me entrego a mi Señor, a mi Salvador, a mi Dios. Porque ese es el propósito de todo lo que está escribiendo Pedro. Vamos a ir ahora al siguiente pasaje que se encuentra también en el capítulo 1.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Johnny, entonces, aquí se está hablando de otro paso lógico en la vida del cristiano, cuando el renacer. Sí. Porque todo este conocimiento no es como cuando nosotros miramos un atlas, por ejemplo. No es una historia. Correcto, y entonces miramos un calendario, un atlas, algo, y empezamos a acumular datos. Y todo eso es conocimiento, pero que un conocimiento que no tiene ningún impacto en nuestras vidas. El conocer a Jesús debe hacer un impacto en nuestras vidas, que Pedro en este caso lo llama renacer. Correcto, y muy apropiadamente Pedro ancla esta realidad que has presentado de la renovación que se exige de ti y de mí a través del conocimiento de Jesús. Él lo ancla en la resurrección, que es algo, por supuesto, extraordinario y es lo que sella la salvación. La muerte de Jesús no selló la salvación. Lo que selló la salvación fue el hecho de que Él resucitó y venció al enemigo. Si se hubiera quedado muerto, se pierde el tiempo y no hay redención. El hecho de que resucitara es lo que da el poder a la oportunidad salvífica de Jesús, porque Él venció al enemigo. Él trajo la victoria. Y luego el hermano Pedro usa varias maneras de recalcar incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Está diciendo lo mismo 3 veces. Lo importante es que el que venció a través de la resurrección no tuvo participación en el pecado. Y lo dice Pedro de 3 maneras diferentes para confirmar, porque había herejías ya en el tiempo de Pedro, empezando en la iglesia primitiva, acerca de Jesús y acerca de la persona de Jesús y qué había hecho y cómo lo había hecho. Bien, ahora vamos a ir no a las cartas de Pedro, pero sí a las palabras de Pedro en Hechos capítulo 2. Dijo Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por enemigos a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Johnny, este es el esfuerzo de Pedro, de transmitir a nosotros el conocimiento de Jesús para que Él llegue a ser Señor y Cristo de nuestras vidas. ¿Qué significa Señor y Cristo? Lo primero es el momento cuando lo dice. Pedro nos está indicando que a través de la resurrección el Padre hizo a Jesús Señor y Cristo. Es decir, la resurrección es la que sella la salvación. ¿Qué significa? Esto significa que tú y yo tenemos esperanza, que yo volveré a ver a mi señora madre, la doctora Carlota Johnson Cruz, que está descansando en el sueño de la muerte, porque así como Jesús resucitó, a ella que confió en Él va a resucitar. Gloria sea el nombre de Dios. Amén, sí. Y no solo va a resucitar, sino que va a resucitar renovada, ya no con la demencia con la cual falleció y con todo el dolor que esto implicó, sino restaurada completamente. Y Dios nos dio la victoria y Pedro fue testigo de que Él resucitó. Y yo confío en lo que Pedro cuenta porque yo no lo vi. ¿Tú lo viste, Rafael? No, tenemos que aceptar el testimonio de las Escrituras. Y lo segundo que tenemos, además del testimonio de las Escrituras, es el testimonio del Espíritu Santo que quema nuestros corazones. Amén. Y yo he sentido el calor
y el fuego del Espíritu Santo que me asegura que Jesús resucitó, y así yo tengo fe en que Él venció para mi madre y vence para mí y para todos aquellos que esperamos el restauramiento, la restauración, la oportunidad de estar con Dios. Bien, ahora vamos a concluir el estudio de hoy no con palabras de Pedro, sino con palabras de Pablo que lo expresa, expresa la conclusión de una forma hermosa. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Johnny, este pasaje no se puede leer sin emoción. No se puede. Porque la conclusión de Pablo es arrodillarse ante Dios, alabar a Dios y de pedirnos a nosotros de que Cristo viva en nuestros corazones, que tengamos ese conocimiento que excede a todo conocimiento. Una contradicción, es una contradicción de términos, conocer algo que excede el conocimiento. Pero no hay otra manera de decirlo. Esa es la realidad. Pero es que él no se puede contener. O sea, No. Cuando él está escribiendo estos son palabras sobre un papiro. Cuando él está escribiendo esto, o está dictando esas palabras al que lo transcribió, él está hablando con una emoción que hay que leer en el texto. Uno tiene que meterse en el espíritu de eso que está diciendo Pablo y reconocer el honor, la alabanza que le debemos de dar a Dios, el agradecimiento que tenemos hacia Dios por el sacrificio de Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. Y la bendición de que podemos tener a Cristo en nuestros corazones. Toda la plenitud de Dios, Rafael, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Y bueno, Pedro lo dice que somos participantes de la naturaleza divina. Gloria sea el nombre de Dios. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando con esta nota maravillosa sobre nuestro Salvador Jesús al final de esta lección. Continuamos con los estudios de Pedro la semana que viene con un estudio que se llama Ser quien uno es. Y los invitamos para que nos acompañen. Y deseamos que Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.